El agua ha engendrado todas las formas de vida actuales. De acuerdo con nuestros conocimientos, la Tierra es el único lugar del sistema solar en el que hay agua de forma permanente. En puntos más próximos o más lejanos del Sol, las temperaturas son o muy calurosas o demasiado frías para que exista agua en forma líquida. El agua es esencial para todas las formas de vida, y su ausencia es un factor limitador para muchas de las manifestaciones vitales de este planeta. Podemos asegurar que en el agua, y como consecuencia en las zonas húmedas, surgió la vida. Una vida heterogénea. Y en este medio, el acuático, se desarrollaron la mayoría de los seres vivos que hoy nos acompañan en nuestra existencia. Escuchemos una voz documentada, la de don Francisco Bernis, eminente ornitólogo y catedrático de Zoología de Cordados de la Universidad Complutense de Madrid, que nos explica claramente la importancia de las zonas húmedas. Ciertamente las zonas húmedas han tenido mala opinión porque normalmente pues, son las zonas estas acuosas, pantanos, aguas estancadas, insalubres, que durante tiempos pasados el afán siempre de los políticos, de las gentes, era el desecarlas y convertirlas en campos de cultivo. Y esto ha sido muy lamentable porque de ese modo hemos perdido algunas de las muestras más bellas que teníamos de lagunas, por ejemplo, y también de marismas, y son irrecuperables porque una laguna natural o una marisma natural tiene tal riqueza de botánica, zoológica, en un equilibrio tan admirable, que es, como digo, una cosa imposible de repetir artificialmente. Es decir, que no sirve decir vamos a hacer un estanque, vamos a hacer una presa, no, eso no es suficiente. De modo que ya solo por su singularidad, por el valor enorme que tienen, o los valores múltiples que tienen, que sí, no solo el ecológico, botánico, zoológico, yo he dicho, sino científico, educativo, como zona de disfrute de recreativo para el ciudadano, este ciudadano urbano que hay ahora, etcétera, etcétera. Ya solo por eso creo que merecen que se les preste la máxima atención. La vida surgió de las aguas. En su seno, hace miles de años, empezaron a desarrollarse las primeras formas de vida. Primero, células muy simples. Después, asociaciones de estas, que dieron lugar a las primeras organizaciones complejas de plantas fotosintéticas, capaces de fabricar compuestos orgánicos a partir de sustancias minerales con la ayuda de la energía solar. Se trata de las plantas verdes, capaces de realizar la fotosíntesis. Multitud de organismos microscópicos se desarrollaron en el seno de las aguas, sirviendo de alimento a una enorme variedad de seres más evolucionados, como los peces. Existe una gran variedad de aves que se alimentan de los microorganismos que se desarrollan en los humedales. Las espátulas son un claro ejemplo de ello.
Algunas rapaces, como los milanos, capturan aves palustres para alimentarse. Las gaviotas reidoras consumen cangrejos, que en las marismas son muy abundantes, efectuando un control sobre la población de estos crustáceos, evitando que se multipliquen excesivamente. Las avefrías merodean las orillas en busca de lombrices. Los zampullines alimentan a sus crías con cualquier invertebrado que capturan en el fondo de los humedales. Los gansos acostumbran a pastar en los herbazales periféricos a las lagunas y marismas. Muchas limícolas, como las agujas colinegras, visitan frecuentemente los nutritivos pastos encharcados, riquísimos en una gran variedad de pequeños invertebrados que les sirven de alimento. También las garcetas comunes frecuentan las orillas someras de las marismas en busca de alguna presa. El seno de las aguas constituye un verdadero caldo de cultivo en el que se desarrollan desde las formas más sencillas de vida hasta las más complejas, todas ellas interrelacionadas. Existe una compleja cadena alimentaria en la que todos los seres vivos se nutren. Como vemos en este gráfico, las lagunas y las marismas son los ecosistemas más productivos del planeta. Las aves marinas son un ejemplo muy representativo de la capacidad de adaptación de las aves a las zonas húmedas. Las gaviotas argénteas crían en las costas españolas formando colonias más o menos numerosas, ubicándose preferentemente en las zonas altas de los acantilados, donde abunda la vegetación. Las gaviotas tridáctilas prefieren los acantilados escarpados y rocosos, colocando sus nidos en pequeñas cornisas, formando densas colonias muy localizadas. En este gráfico podemos visualizar claramente cómo las diferentes especies de gaviotas, cormoranes y araos se instalan en los acantilados marinos para reproducirse. En los humedales españoles se reproducen una gran variedad de aves, como los charrancitos, que suelen colocar sus nidos en las zonas arenosas o pedregosas, formando pequeños núcleos coloniales. Las pagazas piconegras suelen reproducirse en las islas de las lagunas interiores, donde encuentran la tranquilidad necesaria para perpetuar su especie.
Las sabocetas colocan sus nidos muy próximos al agua, aprovechando los diques y las orillas algo elevadas, en previsión de posibles crecidas. En este gráfico explicamos los diferentes emplazamientos de las distintas especies reproductoras en las zonas húmedas interiores y litorales. Otras aves prefieren criar en grupos más densos y en los árboles que rodean a las marismas. Tal es el caso de las espátulas y diversas especies de garzas, que constituyen en Doñana las conocidas pajareras. En las zonas con una densa vegetación palustre, las garzas reales, las garcillas bueyeras y las garcetas ubican sus nidos en apretadas colonias, donde sus pollos pueden desarrollarse tranquilamente bajo la protección de un exuberante manto vegetal. Los flamencos constituyen sin duda el ejemplo más representativo de la utilización y el aprovechamiento de los humedales españoles. Forman densas colonias utilizando el mínimo espacio disponible en los espigones emergidos de la laguna de Fuente de Piedra. Los flamencos nos sirven de ejemplo para explicar la interrelación que existe entre las diferentes zonas húmedas españolas.
Esta especie depende exclusivamente de los humedales para reproducirse, alimentarse y sacar adelante a sus crías. En el gráfico observamos que los flamencos que se reproducen en la laguna de Fuente de Piedra tienen que viajar hasta Doñana o las salinas del Cabo de Gata para comer y regresar con el alimento para cebar a sus pollos. Un aspecto a resaltar es la interrelación que existe entre las diferentes zonas húmedas del Mediterráneo occidental. Este gráfico explica, mediante la biología de reproducción de los flamencos, que todos los humedales tienen una vital importancia para la supervivencia de esta especie. Independientemente de dónde nazcan, en algún momento de su vida visitan para alimentarse las demás zonas húmedas de la cuenca mediterránea. Los flamencos son un ejemplo muy representativo de la importancia de los humedales españoles. Si alguno de estos humedales desapareciera, sería dramático para los flamencos y para una gran variedad de otras formas vivientes. Las zonas húmedas son verdaderas joyas de la naturaleza, algo insustituible. La diversidad de especies vegetales y la enorme riqueza de nutrientes que poseen favorecen la proliferación de una gran variedad de seres vivos, sobre todo aves, que se nutren, se reproducen y en definitiva viven en estos lugares encharcados. Pero es evidente que necesitan toda nuestra protección. Don Francisco Bernis nos explica el proceso que las zonas húmedas españolas han experimentado en cuanto a su conservación. Hemos llegado a una situación que podemos calificar de halagüeña, aunque no sin contrasentidos, pero bastante halagüeña, debido a que vemos que hay ya un estrato de gente bastante amplio que está preocupado e interesado en el problema de las zonas húmedas. Y esto no solo por una serie de asociaciones nuevas de naturalistas, de ecólogos, de zoólogos, sino también por que hay una serie de instituciones que están actualmente interesadas en el problema. Instituciones privadas, pero también ya
las instituciones oficiales. Claro, al mismo tiempo que se ha aumentado enormemente el estrato de personas interesadas, que eso, claro, esto es como una progresión geométrica y esperamos que siga adelante. Al mismo tiempo que se ha aumentado, pues otra cosa que está ocurriendo es que se gasta ya dinero y se desarrollan en nuestro país estudios en las zonas húmedas, estudios importantes, incluso algunos de ellos, porque lo primero que hay que hacer es conocerlas bien para poderlas conservar. Y hay estudios, por ejemplo, ligados al Programa Biológico Internacional de los del grupo de Margalef de Barcelona, que han estudiado la hidrología, han estudiado todos los bichitos y todo el plancton y todos los barros que hay y han clasificado los diferentes tipos de lagunas y marismas según que tengan sal o no la tengan, o que sean muy ricas en ciertos elementos o pobres. Eso es importante. Pero luego tenemos, pues ahí en las universidades españolas ahora, en varias universidades españolas se están haciendo o se han hecho estudios, tesinas, de memorias de licenciatura o tesis doctorales, que directamente abordan temas de las zonas húmedas, de sus características físico-químicas o paisajísticas, geológicas, zoológicas, etc. Y la prueba de que va siendo también halagüeño es que finalmente la administración ya se ha sensibilizado y aunque con cierta pereza, ha ido dando primero órdenes de veda, que se llamaban, luego decretos y finalmente alguna ley que ya directamente recogen las pretensiones o las necesidades latentes en este movimiento de conservación. A lo largo de esta serie hemos conocido nuestras zonas húmedas, sus características, sus maravillas y sus agresiones. De todos nosotros depende su conservación y, en definitiva, su persistencia. La vida surgió en ellas. Conservemos estas fuentes de vida.